Gracias a todas las personas que están uniéndose a esta conversación, a quienes están apoyando con la traducción también. Y bueno, indudablemente que los hechos de este año han sido muy dramáticos y bueno, tienen la atención de todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Así que nos honra mucho poder contar con Yoletti, Antulio, Venus y Omar para conversar un poco sobre este tema. Bueno, para iniciar, quería entonces plantear que este ataque militar a Caracas del 3 de enero por parte de Estados Unidos, que es un hecho, bueno, prácticamente sin precedentes en la historia reciente, quizá desde el bloqueo naval por parte de potencias europeas entre 1902 y 1903, el país no había sufrido bombardeos por parte de potencias extranjeras en su propio territorio. Y bueno, en el contexto latinoamericano, lo más cercano en el tiempo es la invasión de Panamá de 1989. Entonces quería pedir a Yoletti, Venus, Omar y Antulio que nos den sus valoraciones e impresiones sobre este ataque del 3 de enero. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por la organización del evento, por el esfuerzo que hacen, también para que esto pueda llegar entonces a diferentes audiencias. Y dado que en la organización se nos pidió intentar un poco manejar este bilingüismo, entonces intentaré en algún momento, o sea, hacer algunas respuestas en inglés, otras en español, esta como será en español. Am, Bueno, creo que, o sea, una cosa que me parece importante recalcar, y lo digo también como a partir de la experiencia que he tenido conversando sobre todo lo que viene pasando en Venezuela, acá en Francia, es que muy rápidamente el ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela se convirtió en una temática geopolítica que muy rápidamente empezó a sobrepasar a Venezuela y casi a dejar a Venezuela de lado. Digamos que tanto en los medios como incluso en algunos espacios, digamos, del militantismo de izquierda en Francia, la discusión sobre el antiimperialismo o sobre el imperialismo, mejor dicho, que efectivamente es central, digamos que ha sido también un poco un instrumento para olvidar que, bueno, o sea, los venezolanos, los que viven en Venezuela y en particular en Caracas y zonas aledañas, vivieron eso, o sea, bombas que cayeron sobre la capital, vivieron horas en las que fue difícil comunicarse con Venezuela. Una periodista acá en algún momento dijo, esto es una operación muy bien llevada, no hubo muertos, y es como, wow, o sea, sí, de repente no hubo muertos estadounidenses, no hubo muertos militares estadounidenses, pero hubo muertos. O sea, también tenemos que recordar, no quiero quitar el análisis político y más amplio al tema, pero me parece que, o sea, simplemente el hecho de tomar en cuenta que Venezuela vivió, efectivamente, como dice Simón, un evento, por llamarlo de manera muy ligera, que, o sea, marca obviamente la historia, pero que también, o sea, pienso que son cosas que también podemos aceptar como una especie de traumatismo nacional, o sea, en el que además de la violencia, eh, es también algo que son imágenes que, bueno, que ninguno de nosotros creció viendo en principio en nuestro país, a pesar de que ha habido muchísima violencia en nuestro país como tal. Entonces quisiera como eso, recordar que esto efectivamente es un evento que tenemos que pensar a nivel internacional y tenemos que pensar sus ramificaciones a nivel internacional, pero también es un hecho que pasó en Venezuela y que toca a los venezolanos. Y en mi caso también, dado que formo parte también, bueno, de lo que hemos llamado diásporas venezolanas, viviendo por fuera, también es un momento de muchísima angustia, de muchísimo nervio, de muchísima tristeza, de muchísima rabia, y que ha sido también complejo, ¿no? Vivirlo desde con la lejanía, o sea, con el privilegio de estar seguro, de sentir que eso no, digamos, no te está afectando directamente en el sentido de que no te cayeron las bombas encima de ti, pero forma parte de eso, de una vivencia que, bueno, nos va a tocar pensar como venezolanos. Más allá de eso, en un artículo en una tribuna que escribí para el periódico Le Monde en Francia, digamos que uno de los primeros análisis que propuse fue que me parece que este momento en el que efectivamente entonces
Nicolás Maduro es llevado, bueno, los términos son discutibles, pero en todo caso sale de Venezuela o lo sacan de Venezuela, lo llevan, lo capturan, o lo, le hacen un kidnapping y lo llevan hacia Estados Unidos. Bueno, el tema es que la salida de Maduro de Venezuela no implica necesariamente un cambio radical a la situación en la que se encuentran los venezolanos y que lo que a mí o sea, me viene cuestionando es el hecho de que hasta qué punto esta situación pudiera crear un momento en el que estemos, digamos, en el peor de los dos mundos, en el mundo en el que se mantiene se produce una continuidad del gobierno autoritario que está coercionado y al mismo tiempo, de cierta manera, apoyado por el imperialismo estadounidense. Entonces creo que eso también es una de las variables que habría que pensar y es que hasta qué punto finalmente esto le da verdaderamente, y de momento me parece que no es el caso, hasta qué punto esto le da un espacio a los y las venezolanas para ejercer sus derechos, para ejercer su ciudadanía, para reclamar también, o sea, mejoras obviamente en la vida cotidiana, etcétera. Y bueno, claramente también es una situación, y aquí vuelvo al escenario que sobrepasa Venezuela, y es el hecho de que si bien el imperialismo estadounidense es una variable estable en la vida de los latinoamericanos en general, eh, tampoco podemos caer en un análisis en el que siempre ha sido todo igual. Tenemos que darle una cierta historicidad a lo que está pasando en este momento. Y me parece importante también analizar cómo todo esto se encuadra en un proceso en el que las derechas en el mundo, o sea, a nivel global, y las extremas derechas se vienen organizando, se vienen profesionalizando, se vienen cohesionando y me parece que estamos en un momento en el que, o sea, me parece que hay una verdadera preocupación sobre de qué manera esta segunda administración Trump, pero en general las alianzas a nivel internacional que esta administración tiene, están claramente cambiando el escenario y llevándonos en general a contextos de muchísimo peligro en el que justamente las voces de los trabajadores y las trabajadoras me parece que son quizás están puestas en peligro. Y termino simplemente diciendo que, y esto me parece un punto importante, mi análisis sobre la situación actual de Venezuela no quiere con eso criticar las subjetividades de aquellos y de aquellas que de alguna u otra manera vivieron, bueno, una cierta no sé cómo llamarlo, alegrías, alivios, etcétera. O sea, vimos a nivel internacional muchas expresiones al respecto a nivel de los venezolanos, pero en mi caso, y termino con esto, mi análisis actual es que estamos sobre todo en un momento muy peligroso en el que eso podríamos terminar en el peor de los. Sí, muchas gracias también a todas y todos por esta invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes este diálogo y además compartirlo un 23 de enero, que es un día muy simbólico para la era moderna venezolana y mucho que reflexionar en un día como hoy. I will address this first question in English Y just yo voy a hablar de esta primera pregunta en inglés, como para darle la bienvenida a todo el mundo que tal vez no habla español y puede que yo cambie a el español en el futuro. Y como yo estoy entendiendo este ataque y yo comparto muchas de las reflexiones que Yoletti acaba de delinear para nosotros, yo creo que uno de los puntos que yo veo más claro es que este ha sido un gran fallo, es un gran fallo y fracaso de parte de todos los actores que han intentado encontrar el poder dentro de Venezuela. Entonces, ¿qué quiero decir con un fracaso? Pues, por un lado, la oposición venezolana, eso me parece lo más evidente. Ellos han sido reprimidos, marginados, pero también en la falta de coordinación entre sí. Sí, por un lado, por la presión del gobierno y por otro lado, por la falta de confianza entre sí. Entonces, esto ha creado que la oposición se acerque a la derecha y hay esta idea de que la única manera de corregir a Venezuela es a venderse a otro poder internacional a que venga a
arreglarlo. Y para mí eso es un fracaso dentro de la oposición. Bajo María Corina Machado y su liderazgo, esto se articuló aún más. Ella básicamente pues, dio toda esta retórica, esta justificación y explicación para, para que la intervención estadounidense fuera algo no solo posible, pero deseable, por lo menos entre el liderazgo venezolano. También es un fracaso en parte del gobierno venezolano y fracaso de Nicolás Maduro, fracaso de leer la situación, fracaso de verdad entender que sus competidores políticos hay que tomarlos en serio, su fracaso en el hecho de que los venezolanos se merecen una situación donde pueden escoger su propio futuro. Entonces, él fracasó a entender que, que, que usar la arrogancia con Trump, o sea, en realidad una ignorancia brutal de lo que está ocurriendo y esto nos está costando al país y le costó a él mismo, por supuesto. Entonces, ese fracaso para mí es muy evidente. Y hay un tercer fracaso aquí, por supuesto. Hay fracasos más profundos de ese gobierno también, ¿no? Ese es el fracaso militar también, ¿no? El deseo de prevenir un golpe de Estado era más grande que su disponibilidad de en serio proteger la soberanía venezolana o su capacidad de defender a lo que ellos consideran una revolución bolivariana en contra de un poder internacional. Entonces, su fracaso como militares demostró que, ¿sabes? Se, fueron eh, rendidos, ¿no? Y el último fracaso es eh, los gobiernos latinoamericanos, más importante, los gobiernos internacionales, pero especialmente latinoamericanos, o sea, su falta de acción a empujar a Nicolás Maduro a que se realineara con valores, a que se abrieran espacios de democracia, el fracaso internacional ante eso. Y para mí esos son los tres fracasos gigantes. Y lo que yo siento de esta intervención, y podemos continuar más tarde en profundizar un poco más, así que gracias. A ver, el 3. El 3 toca muchas susceptibilidades. Yo quiero comenzar por dejar algo claro. O sea, no se puede negar, por más que tengamos subjetividades, por más que haya demasiadas visiones dentro del país y lamentablemente también dos visiones muy radicalizadas, que hubo una violación flagrante del derecho internacional público. Yo creo que eso no es secreto para nadie, pero aquí hay que hacer una división entre lo legal y lo justo. O sea, ¿qué es tan justo? La manera como salió Nicolás Maduro, yo creo que a nadie le parece injusto. Otra cosa es que sea legal y que además las consecuencias para el mundo entero, que se terminó de quebrar lo poco que quedaba en el mundo, el poco hilo que quedaba en el mundo de legalidad sobre el derecho internacional público, que por supuesto está ya bastante mal, bastante deteriorado, bastante, no sé ya ni qué calificativo, cuando tenemos un genocidio en curso y tantas guerras en curso donde se han incumplido de una manera bestial todos los preceptos del derecho internacional público, todos los tratados internacionales de la Carta de la ONU para acá. Venezuela hubo un bombardeo que es totalmente repudiable y además las víctimas como siempre, fueron las personas inocentes. Más allá, no voy a caer en la discusión si los militares son o no son inocentes, son víctimas. Hay mucha gente pobre que se vio afectada, hay muchos amigos, muchos compañeros afectados desde la parte emocional, aunque no hayan sido grandes pérdidas materiales, pero sí hubo pérdidas materiales que significaban la vida de personas muy pobres y parece que como siempre eso no importa en el mundo. Es un poco como dijo Yoletti, cito a varios periodistas que estaban totalmente desbordadas de la felicidad que me parecía bastante aberrante y bastante sádico cuando había un grupo de personas aterrorizadas.
Y por eso insisto, una violación flagrante del derecho internacional público, que es innegable, que puso aún más en peligro el mundo entero, donde el machote, y así, a ver, yo soy feminista y tengo que traer acá la lectura feminista, o sea, aquí estamos viendo la expresión patriarcal en toda su expresión. El bravote del barrio encima de otro bravote también, y donde de paso, valga decirlo, están dos mujeres que tienen agencia de poder siendo básicamente ridiculizadas, ¿no? Porque realmente es la estructura patriarcal que dice quién manda y quién no manda, más allá de los conceptos, de las aristas, de las situaciones particulares de ellas dos. Acá vemos ese refuerzo de la estructura patriarcal que simplemente es el más fuerte sobre el más débil y la ruptura total del sistema internacional que conocimos de la posguerra, que evidentemente viene ya de varias generaciones en crisis, que evidentemente un sistema internacional que obedece a la lógica de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial no va a funcionar en la actualidad. Eso lo sabemos todos en los que estamos en los espacios internacionales. E incluso el primer ministro de Canadá dijo algo muy cierto, o sea, nunca realmente se ha cumplido, pero ahora lo hacen de forma sincera el incumplimiento, que tal vez es lo único que se agradece y que es la puerta a simplemente mirarnos las caras porque se acabaron todas las formas y que, como dijo Yoletti, es un momento sumamente peligroso para la humanidad, pero que también entiendo que al colectivo venezolano le cuesta mucho ver ese alcance, porque lamentablemente nosotros nos hemos diluido en una batalla binaria, absurda, donde queremos soluciones mágicas y hemos estado de soluciones mágicas en soluciones mágicas durante 27 años y no se ha hecho el análisis requerido ni se ha construido un proyecto en sí que le dé frente a esta revolución que no fue, porque creo que ambos grupos encontrados nos llevaron a este punto tan crítico y tan grave como lo que pasó el 3 de enero, que como ya estamos viendo, todavía es temprano, pero yo creo que es evidente lo que estamos viendo, que lo menos que trajo fue libertad y democracia. Y lamentablemente yo creo que las personas en este mundo tan peligroso y tan contradictorio en el que vivimos, creo que apuestan más por la seguridad que por la libertad. Buenas tardes, gracias por la organización del evento y por la invitación. Bueno, solo se puede calificar como un hecho, como una agresión imperialista que es aterradora. Nada, nada puede compararse con despertarse, que te despierte un bombardeo de una potencia como los Estados Unidos y que en el momento que ocurre, ¿no? Que una luz a tu cuarto, estás con tu pareja o el retumba en las ventanas, eh, crujen las ventanas. Tú no sabes si eso va a ser un solo día. Es más probable que pienses que pensábamos en ese momento que iba a ser semanas. Pensábamos que el gobierno iba a resistir más y que la operación era una operación de semanas, como venía haciendo con con los pesqueros, con los peñeros. En ese sentido, yo lo califico como aterrador en términos emocionales y sí creo que deja una huella porque la gente lo que pregunta es, incluso aquellos que reprimen más esa pregunta, que son los que más la apoyan, los que más la celebraron, preguntan, ¿va a volver a ocurrir? ¿Será que el gobierno, eh, popularmente, le preguntan a uno porque creen que uno sabe, ¿no? Le preguntan, ¿será que el gobierno se va a volver loco y nos van a volver a bombardear? Entonces, sí, es aterrador y yo creo que va a generar un trauma. Es un trauma emocional que marca los cuerpos, marca las conciencias, ¿no? Por otra parte, bueno, esa agresión imperialista implica un fracaso de nuestras clases y élites dominantes que no pudieron resolver la lucha por el control del Estado y con esto de la renta petrolera, de las importaciones, del monopolio o de la decisión sobre las importaciones, de manera nacional y tuvieron que de alguna manera unos apelar, la posición ya por Macremo Machado, apelar
a lo que creen que es como su padrino, como su jefe, que es el imperialismo yanqui, y otros apelar a un sobredimensionamiento de sus capacidades militares que le iban a poder permitir disuadir o al menos resistir eh, esta agresión, ¿no? Pero más allá de ese fracaso de nuestras élites políticas y nuestras clases dominantes, es una derrota del pueblo venezolano, que no ha podido darse una organización autónoma e independiente, que por periodos se ha movilizado con autonomía e independencia para luchar por salarios y servicios públicos, pero no se ha podido dar una organización autónoma e independiente en términos políticos para luchar por la derrota nacional del gobierno y de la dictadura en aquel momento de Maduro y ahora de Delcy Rodríguez, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que la implicación nacional que expresa este hecho, que por ahora tiene todavía más continuidades, mantiene más continuidades que rupturas. Es decir, Venezuela se parece mucho, la Venezuela del 4 de enero o hoy, 23 de enero, se parece mucho a la Venezuela del 2 de enero, solamente que estamos más llenos de miedo. Hay más terrores que nos limitan, pues. Muchas gracias. Muchas gracias por estas reflexiones y comparto particularmente esa noción de derrota y fracaso que varios mencionan. Por ejemplo, bueno, en relación con la noción de la justicia, no puede escaparse a nadie que, aunque es muy impactante esa imagen de Maduro esposado, detenido, que nos puede recordar otras imágenes como la de, bueno, el juicio a Saddam Hussein y posterior ejecución, o la detención de Manuel Noriega. No está detenido ni se le está juzgando por los reales crímenes que ha cometido contra el pueblo venezolano, sino en un juicio con muchos elementos de farsa, donde ya incluso la acusación original del 2020 se ha modificado bastante, la definición del cartel de los soles se ha modificado de ser caracterizado como un cartel en el sentido más literal de la palabra a denominar una cultura de la corrupción. En fin, en ese sentido yo quería abrir entonces ahora la posibilidad de reflexionar sobre cómo llegamos a este punto en el que estamos ahora. Como sabemos, Venezuela viene sumida en una profunda crisis económica, política y social desde hace más de una década. Y Estados Unidos, en cuanto a sus motivaciones y su política, está claro que está modificando su estrategia internacional en base ahora a nociones como la de esferas de influencia regional y el reconocimiento de un mundo multipolar donde compiten diferentes potencias mundiales. Entonces, quisiera que nos comentaran un poco cómo se relaciona ese contexto, tanto en Estados Unidos como en Venezuela con los hechos del 3 de enero. O sea, ¿cómo llegamos a esto? Sí, es una pregunta muy importante por la cual no podríamos pasar mucho tiempo respondiendo, pero yo creo que hay que enfatizar algunos puntos sobre ese contexto en ambos lugares y cómo en algún punto convergen eh, ciertos intereses y ciertos intereses que a simple vista parecían no ser necesariamente confluyentes, pero en efecto lo son. Yo diría que em, la crisis venezolana efectivamente ha sido una crisis muy profunda, económica y social, obviamente política, que tiene un punto cumbre en el fraude del 28 de julio de 2024 y que discutimos acá en un evento parecido hace un año. Pero la parte como sustantiva de la crisis que está por detrás, ¿no? La violación de las libertades civiles y políticas, las libertades sociales y por supuesto los derechos económicos también. Una crisis económica y material muy profunda. Tiene un punto en el que el gobierno venezolano de Maduro y ahora el de Delcy Rodríguez de forma más evidente, em, piensa que puede solventar sin hacer apertura política y con ciertas como remedios de apertura de mercado económicas. Y en el momento de confrontación más importante con Estados Unidos, se abre el petróleo como una llave para tratar de desbloquear esa pugna. Y desde hace meses el gobierno de Nicolás Maduro ofreció
nuevos contratos, posibilidades de inversión ilimitados de parte de Estados Unidos. Cosa que era incluso similar a lo que ha planteado la plataforma de María Corina Machado, pero por supuesto dicho de una forma mucho más secreta y además envuelta en un discurso antiimperialista y socialista que es cuando menos contradictorio. Pero eso por otro lado, en el caso estadounidense, lo que encontramos es una confluencia de distintos intereses que tenían, sobre todo en el caso del grupo MAGA más fuerte que apoya al presidente Trump, un interés enfocado en la seguridad nacional y en el rechazo el xenofóbico a lo que consideran una invasión de, entre comillas, inmigración ilegal o informal o lo que quieramos llamar. Y eso es como que como que el primer punto de interés para Estados Unidos. El segundo punto de interés luego se conecta con las drogas y como decía Simón muy claramente, con unos argumentos un poco falaces, en otros casos exagerados y así. Pero el tercer punto, y ahí es donde viene la confluencia, es un punto que ha estado también muy presente desde hace tiempo, que es el interés en el petróleo y en como rescatar un poco los contratos de empresas que habían estado en Venezuela antes y que habían sentido que habían sido como violentados sus, entre comillas, derechos de propiedad. Entonces, bueno, allí se reencuentran ciertos intereses y vemos, por lo tanto, en cuanto al resultado posterior a la intervención, que existe cierta confluencia, que el gobierno que se erige a partir del 3 de enero con Delcy Rodríguez al mando, bueno, está en sintonía con la satisfacción de esos intereses por parte de Estados Unidos en el ámbito petrolero y continúan recibiendo aviones de migrantes expulsados de Estados Unidos. Es decir, no hay un discurso más que de llamar a a la liberación de Nicolás Maduro, no hay un discurso realmente contestatario a lo que ha planteado Estados Unidos. Entonces, encontramos una confluencia de intereses de actores aparentemente antagónicos que cuya consecuencia es una inadvertida o sorprendente marginación del liderazgo político opositor que había sembrado sus esperanzas precisamente en la acción militar de Estados Unidos. Vale. ¿Cómo llegamos acá? Sigo un poco con la idea que empecé. Llegamos acá y ahí, bueno, yo voy a dar una opinión que no es agradable para los venezolanos, todos, incluyéndonos, pero llegamos acá por mucha inmadurez política, porque hemos crecido en un país rentista, donde todo se compra en apariencia, donde no tenemos unos procesos sociales de base o son muy debilitados, no tenemos colectivos sociales realmente fuertes, estructuras sociales, porque nuestra historia ha sido construida en el rentismo. Y además la historia de la Cuarta República, que además su prolongación, pensamos en algún momento que no, fue la Quinta República, nunca permitió realmente la formación política de los colectivos. Y nos fuimos diluyendo en el momento que entra Chávez y ya el hegemón, el que siempre estuvo en el poder, queda fuera de la lógica del poder, empezó inmediatamente una confrontación que yo digo que fue ha sido una retroalimentación de dos monstruos que ha dejado en el medio al colectivo venezolano. Y como nosotros venimos de una mentalidad rentista donde creemos que todo lo podemos comprar, nunca realmente nos hemos sentado, y creo que estoy de acuerdo contigo, Simón, que es nuestro gran fracaso social. Nunca nos hemos sentado de verdad a pensar, a repensar una Venezuela, y todo se diluye o todo se resume a la bendita coyuntura. Muchas veces le he dicho a compañeros políticos, ¿cuándo la coyuntura nos ha salvado? Yo sí lo he aprendido estos 20 años. En algún momento, en los espacios de izquierda y de gobierno, y también pasan los espacios de oposición, ahorita ese no es el tema, siempre, siempre. Por ejemplo, con los derechos de las mujeres, no es el tema, la coyuntura no lo permite.
los derechos sexuales y reproductivos, no es el tema, la coyuntura no lo permite. Los derechos ambientales, no es el momento. Nosotros somos un país petrolero que, bueno, ya en sí mismo es una contradicción, habla de derechos ambientales siendo un país petrolero. No, ese no es el momento. Nosotros hemos pasado la vida entera de coyuntura en coyuntura, atrapados en la lógica de la lucha del poder de dos grupos que son poco más que mafiosos. Yo recuerdo, a contar una anécdota cuando Simón fue candidato a alcalde. Todavía yo era muy joven e inocente. y Simón decía algo así, vamos a seguir votando por los peores. No, pero es que mejor que votar por esta, que llegue el otro de ultraderecha, pero eran todos iguales. Porque realmente nunca había una construcción clara de un proyecto de país. Y como Venezuela es un país brutalmente patriarcal, estamos esperando que haya el caudillo que nos arregle. Un país patriarcal que no hemos superado el caudillismo del siglo XIX. Y creo que una de las cosas que más me da terror, por ejemplo, yo decía hace 5 años en una campaña que hice en mi organización que se llamó La Segunda en la Política, hice una pequeña encuesta donde la mayoría de las personas, a la única política que reconocían era María Corina Machado. Y nosotros pensábamos dentro de la organización, Venezuela está tan mal que esa mujer va a llegar a ser presidenta. Lo que nunca pensé es que podíamos estar peor, que resulta que Delcy Rodríguez ahora es presidenta de facto o impuesta por el hegemón. Entonces parece que las dos opciones están destinadas a seguir manipulando y dejando al pueblo venezolano sin un proyecto realmente claro. Entonces, yo creo que esas son las consecuencias internas y las consecuencias externas, lo dije en la intervención anterior. Se terminó de romper el poco hilo que había de legalidad en el sistema de derecho internacional público y que nada, debemos nosotros los venezolanos aprender de política, aprender de que los procesos históricos no se dan y no se dan los cambios de la noche a la mañana y separar, aprender a separar, aunque lo ideal es que vayan juntas, como ya lo dije en un principio, lo justo de lo legal. No todo lo legal es justo y no toda justicia está pegada a lo legal. ¿Cómo llegamos aquí? Eh, bueno, yo creo que primero hay que puntualizar los intereses eh, de Estados Unidos y sobre todo de la administración Trump. Yo creo que la acción militar, la agresión militar en el territorio venezolano puede ser una consecuencia, en el caso de la política interna de Trump, de la política de Trump, de su aparente fracaso en la guerra comercial con China, su aparente fracaso en Ucrania, en otras zonas del mundo, donde lo motiva a lograr lo que nosotros llamamos en diciembre, cuando analizamos con algunos compañeros, una victoria fácil en Venezuela, ¿no? Es decir, era militarmente posible la acción porque decíamos, el Trump puede buscar una victoria fácil aquí con una acción militar, ¿no? Yo tengo dudas acerca de que la acción de Trump tenga mayor peso el petróleo que el peso geopolítico. Creo que tiene el peso más lo geopolítico, su confluencia, su disputa con esto llamado como el bloque oriental, porque en términos de petróleo, Delcy Rodríguez está haciendo más continuidades que ruptura. Es decir, el tema de facilidades para el capital transnacional petrolero estadounidense ya venía con la ley antibloqueo del 2020 y con estos acuerdos con Chevron para pagar deuda, reducción de las regalías, entrega el control accionario a Chevron, ¿no? Por un lado, eso interesa de Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno, los jerarcas chavistas tienen como dos máximas, ¿no? Que es mantenerse unidos, por un lado, y ganar tiempo. Y venían ganando tiempo. Y han ganado tiempo, primero, reprimiendo brutalmente al conjunto de las oposiciones en Venezuela, algo que podríamos calificar de terrorismo de Estado, ¿no? Y en distintas coyunturas de movilizaciones, 2017, 2019, 2021, 2024. Y por otro lado, ese ganar tiempo también ha sido haciéndoles concesiones al capital transnacional y local.
Es decir, las concesiones petroleras de Chevron, o a Estados Unidos retornando a los migrantes, y a Capital Nacional con la bonificación de los salarios, con la eliminación del control de precios, con la venta de divisas a precio oficial, con la exoneración de tasas arancelarias para los importadores. Y por eso, bueno, Delcy Rodríguez viene, y antes Tarek Aizami venían desarrollando una alianza muy seria con el empresariado nacional. Bueno, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez eran los interlocutores con Fede Cámaras y con esto que se llama el Consejo de Economía Productiva. Y bueno, llegamos a también porque el liderazgo de la oposición ha fluctuado entre sectores que son electoralistas, que creen que esto se va a solucionar con unas elecciones, con una negociación, o sectores que creen que se va a solucionar solo con una intervención militar extranjera. En ese marco, el pueblo venezolano ha estado sufriendo una pinza, yo le llamo una pinza, por un lado, la brutal represión del gobierno, y por otro lado, a una oposición que siempre le ha dicho que la solución es la intervención militar extranjera o que la solución va a ser una nueva negociación. Y entonces por eso, en los momentos de movilización masiva, en algún momento, o por una brutal represión, que también está aderezada con los llamados a negociación, o los llamados a pedirle intervención a Estados Unidos, o por la desmovilización, como ocurrió después del 28 de julio, donde la gente salió en las calles, una revuelta democrática autónoma la misma noche del 28 de julio y la mañana del 29 de julio, y Margaret Machado no hizo nada, sino que después convocó 3 concentraciones inocuas. Entonces, en ese marco hemos llegado hasta aquí, hasta un lugar donde el pueblo venezolano no logra todavía recuperar sus libertades y derechos democráticos, que yo sigo creyendo que lo va a hacer solamente ejerciéndolos, ejerciéndolos, es decir, movilizándose, eh, y, y organizándose. Muchas gracias. Yeah, so this might be the time in which I will try English. Voy a intentar responder esta parte. Un par de, de colegas aquí en Francia, que antes eran mis profesores, escribieron un libro sobre, yo lo traduciría como democracias autoritarias y autoritarismo democrático. Así se llama el libro. Y llaman a este siglo como el siglo del autoritarismo. Y yo creo que hay que considerar esto de manera seria, porque lo que decía antes es que yo, yo creo que lo que ocurre dentro de Estados Unidos con la evolución de, eh, del autoritarismo del gobierno dentro de Estados Unidos, eso autoritario, está afectando a través de lo que está ocurriendo con ICE, lo que está ocurriendo en la seguridad social, la Corte Suprema, todo lo que está ocurriendo y cómo se está viendo, el autoritarismo allí afecta al resto del mundo y afecta este autoritarismo en cómo está el orden mundial global. Creo que hay un cambio potente hacia el autoritarismo ocurriendo y me parece claro que el papel de Estados Unidos es promover este nuevo orden o desorden mundial en el cual el poder en sí, el poder crudo, está en el centro de cómo el mundo alrededor se organiza. Pero Venezuela, como decía Omar, la idea de la victoria fácil, ¿no? El hecho de que el autoritarismo y el fascismo de del imperio se está organizando, el hecho de que estamos en una ruptura aquí, y que Venezuela es la última gota. Venezuela es una buena excusa para eso y esto es posible por todo lo que ocurrió dentro de Venezuela. Entonces,
Ahí tenemos otro ejemplo de un gobierno autoritarista que tiene una muy buena excusa para darle a Estados Unidos y al imperio para actuar de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre en Venezuela entonces? Pues que no se le presta atención a lo que demanda la gente, lo que pasó en las elecciones en el 2024, lo que sabemos que es ese gobierno y régimen crea una manera de dirigir que reprime y que no es solo una característica, sino es que es la estrategia de represión del pueblo venezolano. Este gobierno se ha convertido en un gobierno en el cual el protagonista ahora son culpables de tantos crímenes que se, que para ellos quedarse en el poder no solamente es necesario por sus intereses económicos, por sus ambiciones de poder, es necesario que ellos se queden en el poder por supervivencia, porque ellos no pueden negociar, si no pueden negociar amnistía, si ellos salen de poder, los crímenes han sido tan malos y entonces se les va a tratar a ellos como Maduro y Celia Flores se le está tratando. eh, si tú no sigues las reglas de la hegemonía, te va a pasar lo que le pasó a Maduro, es lo que se le está diciendo a los que están en el poder. Y, y yo estoy de acuerdo con la idea de que ha habido fracasos, pero lo que a mí me preocupa más es que dentro de todo esto, dentro de lo que está ocurriendo en Venezuela, yo no veo mucha conversación sobre la transformación que crearía un futuro posible en el cual el pueblo venezolano puede reclamar sus derechos democráticos. Y yo creo que esta batalla se tiene que construir desde abajo, desde las bases. Y no solo dentro de Venezuela, también afuera de Venezuela, porque la diáspora también tiene su papel para jugar. Y quiero terminar diciendo, yo he tenido muchas conversaciones, obviamente, con diferentes partes de la izquierda en Francia y en Europa. Y algunas de las personas que tenían una idea idealista, romántica de la revolución bolivariana, algunos de ellos estaban preguntando, ¿pero qué pasó? ¿Por qué nadie salió a proteger la revolución? ¿Por qué no salieron a proteger la revolución? Y este es un momento donde yo veo que la izquierda internacional está teniendo un momento de tomar cuenta que no hay revolución. Este ajuste de cuentas donde se están dando cuenta los izquierdistas internacionales que no hay una revolución para salvar porque no había una revolución. Si alguna vez hubo, ya no la hay. Gracias. Ahora veamos un poco el escenario post-ataque, ¿verdad? Luego del 3 de enero, los cambios que se han visto en Venezuela son muy, muy acelerados. Llama la atención que muy rápidamente el gobierno de Estados Unidos impuso un mecanismo de comercialización del petróleo venezolano bajo su propio control. El jefe de la CIA se reunió en Caracas con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Una delegación del Departamento de Estado visitó la sede de la Embajada estadounidense en Caracas y se reporta que aviones de carga ya están llevando materiales y equipos para el recondicionamiento de la embajada y su reapertura. Se ha nombrado incluso una jefa diplomática estadounidense para Venezuela, o sea que todo indica que es inminente un restablecimiento de relaciones diplomáticas muy pocos días después de un ataque militar, una cosa también muy, muy llamativa. El hijo de Maduro, que también es diputado nacional, propuso restablecer relaciones con Israel. Bueno, quería preguntarles cómo ven la perspectiva de estos acuerdos entre el gobierno interino y el gobierno de Estados Unidos y si ven posible que por la vía de la movilización del pueblo venezolano se redefinan las correlaciones de fuerza
dentro de Venezuela y se modifique esa deriva política que pareciera ser hacia una plena normalización entre la dictadura y el imperialismo con sus aspiraciones coloniales liderado por Trump. Todo estaba como demasiado armado. Yo creo que ¿qué se puede decir de una organización tan perfecta, o sea, digo perfecta entre comillas, como tan orquestada después de un bombardeo? ¿Qué podemos pensar? Parece todo muy bien planificado y para los venezolanos nos extraña más, porque los que somos venezolanos y crecimos en Venezuela sabemos lo difícil que es planificar y ejecutar en Venezuela. Y sin embargo, esto se desarrolla con una ligereza y una fluidez que creo que nos sorprende, por lo menos a los venezolanos, que sabemos el caos en el que está Venezuela, ¿no? Eh, Creo que no es secreto para nadie, ha salido en todos los medios, incluso desde hace muchos años se escuchaba por los pasillos que serían los hermanos Rodríguez los que traicionarían a Maduro. Eso es algo que siempre se ha escuchado, ¿no? Yo creo que se hace evidente con la facilidad que están ejecutando esa alianza con Estados Unidos y la facilidad que se restablece todo. Me parece también que, lo decía creo que el compañero Omar, Venezuela está casi igual que el 2. Yo no sé si estamos ya tan afectados o la clase política realmente nos tiene al límite que después de vivir lo que se vivió, restablecer una pseudo normalidad de una manera casi mágica, da mucho miedo o levanta mucha sospecha. También quiero aprovechar para decir algo muy cierto. En Venezuela las personas tienen muchísimo miedo porque la persecución ha sido bestial. Y agradezco a los compañeros que están acá participando, que están en Venezuela, porque lógicamente para los que estamos afuera, de hecho yo soy asilada política precisamente por denunciar, eh, no podemos pensar que no ha pasado nada porque la gente no sienta nada o no tenga diferentes visiones. No ha pasado nada porque hay un régimen que persigue y al sol de hoy tenemos todavía casi 1.000 presos políticos. A eso también quiero agregarle, porque es mi deber precisamente, porque me considero una persona de izquierda, no son solo los presos políticos. En Venezuela no hay un sistema de justicia, hay un sistema de injusticia. En Venezuela a nadie se le cumple el debido proceso. Yo me atrevería a decir casi con absoluta seguridad que un 90% o más de las personas detenidas en Venezuela se le han violado sus derechos básicos y el debido proceso. Siempre existió un sistema de tortura. Pasamos de la DICIT, que era la antigua policía política, al SEBIN. Incluso tienen historia, lo que han cambiado es el nombre. Entonces hay un contexto que debo decirlo, la izquierda también internacional ha mirado por un lado. Eh, Señores, o sea, el gobierno nunca realmente fue izquierda y nunca fue una revolución y no hubo una revolución feminista. Nos quedamos esperando, las personas humanistas, las personas que creíamos en un cambio, nos quedamos esperando eso y al contrario, encontramos fue un gobierno conservador bestial que lógicamente no me extraña que se entienda ahora con el gobierno conservador más bestial que tiene el planeta, que es los Estados Unidos. Es lógico, tienen el mismo camino autoritario y el mismo camino cerrado para los derechos humanos. Y me llama muchísimo la atención que Nicolás Junior o Nicolásito, o como se conozca, esté diciendo que quiere restablecer relaciones con Israel. Por Dios, estamos hablando de restablecer el derecho internacional público y vas a restablecer relaciones con el mayor genocida de la historia actual. Yo creo que también que eso da para otro tema. Una de las cosas que tenemos que evaluar por la calle del medio es que aquí lo que hay también es un colapso y una crisis brutal del Estado laico, porque tampoco es secreto para nadie la vinculación de Nicolásito, de Trump y de todo con fundamentalistas religiosos cristianos. Entonces creo que estamos en un momento sumamente peligroso y evidentemente yo como activista de los derechos humanos de las mujeres y como feminista, es una de las cosas que observamos con mayor temor. Entonces no se puede hacer el análisis sin atravesar la perspectiva de género y sin atravesar este momento tan dramático que estamos viviendo y tampoco sin olvidar la falta de crítica de la izquierda. O sea, en Venezuela nunca hubo una revolución, mucho menos una revolución feminista.
Hay presos políticos, hay gente perseguida por pensar diferente. Y eso hay que dejarlo claro. Yo tengo mis dudas acerca de la tesis del tutelaje y tengo mis dudas sobre la tesis de la traición. No la descarto ninguna de las dos, pero tengo dudas porque yo creo que por experiencia personal, muchas veces cuando en la calle se decía que Diosdado y Jorge Rodríguez estaban matándose, yo cuando fui director de la Escuela de la Asamblea Nacional, los veía abrazándose y besándose en la Asamblea Nacional, hasta en reuniones privadas. Es decir, por experiencia personal, lo digo, hace ya en la coyuntura del 2013, cuando murió Chávez, hace ya más de 12 años, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas acerca de eso. Yo creo que lo que hay es una negociación que tiene un componente incluso ya del plano militar, en el sentido que hubo una derrota militar parcial, pero que el chavismo le sigue mostrando a Estados Unidos que el control militar y policial de Venezuela lo siguen teniendo ellos, y que como ellos son los que tienen que negociar, porque son el poder real y de facto en Venezuela. Y en ese marco, Delcy Rodríguez hace concesiones pragmáticas como las que viene haciendo ya hace años. Es decir, la ley de hidrocarburos está en la Asamblea Nacional y siendo aplicada a partir de la ley antibloqueo. O la llamada es que se marcó en un paquete incluso que fue presentado como también la ley de emergencia laboral, que es para que los bonos terminen de reemplazar los salarios. Es decir, yo lo que creo es que venimos a institucionalizar cosas que se venían haciendo a través de la ley antibloqueo. Es decir, el mismo Maduro, poco antes de la captura, decía, nosotros queremos vender el petróleo a Estados Unidos. Y es que le conviene porque se lo venden sin descuento como en las sanciones. Se lo pagarían en cash. Entonces, yo creo que hay concesiones, pero son concesiones pragmáticas, porque el chavismo siempre busca ganar tiempo y está tratando de ganar tiempo para llegar a noviembre, donde una derrota en las elecciones de término medio de Trump los puede reacomodar internamente y los puede consolidar. Y uno lo ve en la campaña brutal. Mira, ya uno ve en todas las calles gente con gorras, camisas de Delcy, te tenemos confianza, Delcy avanza, tenemos confianza. Y vemos el gran despliegue militar y policial en las calles, igual al J28J. Es decir, yo creo que la tesis del tutelaje y la tesis es una cosa que ha venido instalando Trump para ganar más fácilmente adeptos. Y ha venido también instalando el sector de Mariana Machado porque se pliega totalmente a la estrategia de Trump. Y no viene a Venezuela a hacer activismo político. Aquí es donde se decide. Y me disculpan los compañeros y compañeras que están afuera, pero aquí, donde la gente está haciendo vigilias, y ahí me conecto con lo otro. Sí, el pueblo venezolano puede cambiar con razón de fuerza y puede lograr que de verdad avancemos a recuperar la libertad y derechos democráticos. Y lo está intentando, porque esas vigilias, esas movilizaciones pequeñas pero de vanguardia, pidiendo la libertad de los presos políticos de todos, son muy importantes. Y hay que resaltarlas, difundirlas. Es decir, no podemos, yo creo que a veces hay muchos colegas que se quedan en el foco de que si se va el petróleo o no, que si la soberanía nacional, y no le ponen el foco a donde la gente se juega la vida, se juega el cuerpo, se juega la libertad, que es en las calles. Ahí hay gente haciéndolo ahorita, hoy hay gente haciéndolo. Entonces, claro, eso implica, yo creo que en un contexto de mediano plazo, cuando la gente empieza a ver de él si sigue una semana, sigue 2, sigue 3, y ya lo está viendo, y empieza entonces ahora a acercarse a crearse percepciones económicas. O sea, la gente ahora dice, bueno, nos quedamos con Delcy, pero mira, se desplomó el dólar. Mira, ¿ves? Y nos van a caer unas inversiones en dólar. Vamos a poder conseguir empleo en Chevron y en Halliburton, en las petroleras nos van a dar empleo a todos. Entonces la gente empieza como a buscarse excusas para no, bueno, sí, se quedó el chavismo, pero esto va a cambiar a mediano plazo. Y mira, primero va a empezar lo económico a mejorar primero. Yo creo que cuando la gente se dé cuenta que lo económico no va a mejorar, porque mucha de la plata que se va a quedar en Estados Unidos va a pagar deuda externa, cuando la gente no se dé cuenta de eso, cuando la gente se dé cuenta que el chavismo va a seguir, yo creo que ahí se va a deteriorar el liderazgo, va a empezar a hacer más presión al liderazgo de Margarita Machado y va a tener que actuar políticamente a lo interno, o va a venir a surgir gente que se va a movilizar con mayor fuerza. Esa es mi esperanza. Sé que es una esperanza, pero tengo que tenerla porque
Si no, sería no cerrarnos cualquier posibilidad. Bueno, muchas gracias y disculpen si hablé muy rápido o muy alto. Me pasa muchas veces. Gracias. Sí, bueno, o sea, obviamente muy importante resaltar lo que sí se está haciendo. em, y como dice Omar, efectivamente, el que se juega la vida, incluso solo poniéndose con una velita en la mano, pues, por decirlo de manera muy ligera. Bueno, am, o sea, una primera cosa es que sin querer reducir el análisis respecto a si hubo acuerdos o no, creo que alguien lo decía hace poco, el tema es que la consecuencia o sea, la consecuencia es que efectivamente hay un gobierno que se mantiene, que mantiene efectivamente todo el sistema de represión que conocemos y que de cierta manera, como dice Omar, ya sea porque hay cosas que son de continuidad o por cosas que son de obedecimiento al tutelaje, el tema es que la estructura está allí y no se ha movido, o se ha movido muy poco, digamos. Am, y a mí lo que me preocupa en particular son todo lo que tiene que ver con el hecho de que el Estado venezolano se ha ido patrimonializando, de manera en que efectivamente, o sea, la expresión común esta de decir, bueno, es que gobiernan como si el país fuera su finca, y en realidad, bueno, hay un poco de eso, o sea, efectivamente, y no es solo el hecho de que las personas que están en las más altas posiciones de poder hayan logrado tomar entonces el Estado y los bienes públicos de esa manera, sino que de cierta manera, y todo lo que hemos visto desde hace ya muchos años respecto a políticas de extorsión, o sea, a dinámicas, mejor dicho, de extorsión, a dinámicas de represión muy localizadas en las zonas donde se da la extracción minera, en el arco minero, por ejemplo, pero también a nivel administrativo, etcétera. O sea, todas estas dinámicas que hacen que, de cierta manera, la opresión hacia los venezolanos en general, en cualquiera en muchos de los ámbitos de su vida, está dada no solo, o sea, claramente por la fuerza militar y policial, pero también por todo el conjunto de cosas que implica que hoy en día como venezolano relacionarse con el Estado para pedir, o si no, no pedir, o sea, para acceder a cualquier derecho, es una posible fuente de peligro, una posible fuente de opresión y represión. Recordemos, Omar, me disculpa si recuerdo, si traigo nuevamente el tema diaspórico, pero, o sea, pensemos en el momento en que el simple hecho de buscarte un pasaporte, entonces implicaba pagar X cantidad de miles de dólares para simplemente acceder a una cosa que es un derecho básico, que es el hecho de tener tu identidad. O sea, en un momento en que hubo millones y millones de personas que estaban buscando salir del país y que, bueno, sigue siendo un poco el caso. Entonces, am, o sea, con esto quiero decir que hay una dinámica de patrimonialización que aparte también ha provocado fragmentación del Estado y que en ese sentido, todo lo que implica el hecho de movilizarse para recuperar fuerzas desde abajo es pelearse no con un gobierno o con una persona, con una Delcy Rodríguez hoy en día, es pelearse con X cantidad de actores, efectivamente, que como dice Venus, actúan como caudillos a nivel nacional, pero luego a nivel local, o sea, se va desagregando a los niveles, a los distintos niveles del Estado, y que implican efectivamente que es una vida, una cotidianidad en la que por una parte estás muy abandonado y por otra parte estás muy reprimido. Entonces, me parece que esa variable de qué es lo que, o sea, de cómo se vuelve a construir un marco en el que podamos vivir juntos a través de una institucionalidad que se nos ha simplemente, bueno, deconstruido, es algo que me parece como, o sea, importante y central de volver a pensar. Y otra cosa que me parece importante ahorita en este momento es también entender que, o sea, bajo la misma esperanza, o sea, quisiera también yo apelar a esa esperanza en la que efectivamente los venezolanos eh, sabemos y podemos luchar por nosotros mismos. Bueno, también puedo traer a esto el testimonio de, o sea, de mis propias relaciones con gente que está allá y donde he visto, o sea,
muchas organizaciones de las izquierdas venezolanas hablaron muy claro, muy rápidamente después del ataque, rechazando obviamente el imperialismo y el ataque imperialista y rechazando el gobierno autoritario. Eso fue la reacción, digamos, fuerte y valiente de muchas organizaciones en ese momento. Pero luego de eso también ha ocurrido de cierta manera, y por lógicas de las que venía también describiendo Beno, lógicas de repliegue. O sea, es decir, te toca echar unos pasos atrás, te toca volver a organizarte. También a veces hay mucha gente que le ha tocado simplemente atrincherarse, guardar silencio. Entonces, esto también implica otra dificultad, es decir, frente al Estado patrimonializado, privatizado y desquebrajado, entonces todas las muchas luchas que hay que luchar para enfrentar esa situación, tienes también, o sea, una capacidad de organización en Venezuela reducida, o bueno, sí, reducida, dado el contexto en el que se está ya desde hace muchos años y dado el momento actual en que igual sí toca medir cómo esta variable de este ataque militar y de esta amenaza militar y de este tutelaje am, cambia un poco las cartas en el tablero, o sea, cambia de cierta manera también un poco las relaciones de fuerza, cambia finalmente también los actores a quienes te tienes que enfrentar. Y en ese sentido, y aquí quizás vuelvo a traer entonces lo que sí me parece un rol de los que estamos afuera, es que este afuera y adentro no es solo una ruptura, no es solo o no debería verse solo como un quiebre, es también un conjunto de relaciones de entre las cuales podemos construir relaciones de solidaridad. Y es lo que estamos haciendo. Aquí, o sea, y nuestros compañeros que nos invitaron a conversar acá, eso es lo que estamos construyendo, eso es lo que ellos están construyendo también. Y lo agradezco mucho. Y también debo decir que hay batallas que nos tocan, de cierta manera, los que estamos afuera, porque son batallas de clarificación hacia afuera, hacia los que de alguna u otra manera han querido significar, o sea, decir que quieren construir solidaridad con el pueblo venezolano, pero que no siempre definimos al pueblo venezolano de la misma manera. Porque una cosa es definir al pueblo venezolano como las personas efectivamente que están luchando por la libertad de los presos políticos y otra cosa es definir al pueblo venezolano como la representación del gobierno actual autoritario. Son dos cosas muy distintas y yo creo que ese trabajo también en parte, o sea, lo podemos y creo que lo estamos haciendo. Y dentro de ese contexto, pues también nos tocan algunas luchas que obviamente en condiciones que no tienen ni cero, no tienen ninguna comparación con lo que sucede en Venezuela. Pero bueno, yo puedo admitir que en distintos momentos de organización por fuera, las presiones de las embajadas están. Y hay, de las embajadas de Venezuela, me quiero decir, afuera. Y hay presiones en ese sentido, ya sea presiones respecto a las organizaciones con quien uno quiere trabajar por fuera, a quienes la embajada puede tratar de buscar, atraer, influenciar, etcétera, como hay presiones como el hecho de que personas de una embajada o cercanos a las embajadas se presenten en reuniones y quieran anular las actividades o las cosas o amedrentar a quienes estamos por fuera tratando de hacer este trabajo. Am, yo creo que, o sea, todo lo que podamos analizar en este contexto, sí tiene que hacernos pensar en eso, en cómo, qué es lo que podemos construir desde abajo, sin olvidar que sí hay un tema de una institucionalidad que se transforma, que se ha desquebrajado y que en realidad o sea, también toca recuperar en términos de cómo se construye una convivencia y esas instituciones en algún momento siempre hemos luchado contra las derivas institucionales, pero también hemos sabido que las instituciones han sido también marcos, ¿no? Para coexistir de cierta manera. Y que espero que, bueno, que mucho de lo que podamos hacer eh, por fuera tenga, o sea, el rédito sea finalmente a los que están haciendo la lucha por dentro, claro. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se viene diciendo, así que voy a tratar de ser muy sintético. Eh, para decir que efectivamente, más allá de que haya o no un tutelaje o que ese sea el término más correcto, o traición, etcétera, lo que yo sí creo que es importante admitir es que a partir del 3 de enero
se cambia un poco el tablero en el sentido de que Estados Unidos ya no se puede negar que forma parte de las discusiones, también de las tomas de decisiones. No necesariamente de una forma directa es quien toma las decisiones, pero forma parte de ese proceso. Y eso yo creo que no podemos ignorarlo, ¿no? El, en ese sentido, hay un doble juego en el que tanto el gobierno interino, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, como la oposición venezolana, se están jugando un equilibrio muy difícil, que es conseguir el, el apoyo de esa fuerza extranjera, por un lado, y tratar de impactar su consideración sobre qué hacer sobre Venezuela, sobre la industria petrolera o sobre lo que sea, y a la vez tratar de mantener, en el caso de Delcy Rodríguez y del Itinerato, mantener en paz la alianza chavista, la alianza de poder que ejerce el gobierno de forma autoritaria y de facto dentro del país, con cierta base social que pueden mantener. Igualmente la oposición, que es impactar el gobierno estadounidense y tratar de mantener cierta relevancia allí y mantenerse relevantes a lo interno. Es un equilibrio difícil para ambos lados. Y en eso yo estoy muy de acuerdo con Omar, ¿no? Cualquier cosa que podamos hacer, en última instancia, tiene que ser en comunicación digamos, a través de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Y la oposición venezolana tiene que eventualmente darse cuenta de que para poder ejercer cambios, ejercer cualquier presión que quiera desde fuera, pero tiene que articularse con las fuerzas vivas que existen dentro del país, trabajadores, trabajadoras, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, incluso la Iglesia Católica, es decir, todos los espacios posibles de incidencia, donde efectivamente se resuelven los problemas diarios, que es a lo que vienen conversando los compañeros y compañeras antes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y solamente un pequeño dato aquí para compartir. Entiendo que el tema del petróleo es muchas veces como muy se usa como una gran bandera y un gran problema de soberanía, pero yo creo y que puede ser como que exagerado en algunos sentidos. Yo entiendo eso que planteó Omar hace rato, pero yo quisiera como señalar una cosa muy específica. En el cambio de la ley, de la ley, las reformas de la ley orgánica de hidrocarburos que se discutieron, no se discutieron, que se aprobaron de forma express ayer. em, lo más esencial para mí no es necesariamente los términos de los contratos, el cambio de regalías, la entrega necesariamente de condiciones a las empresas extranjeras. O sea, eso para mí, bueno, es evidente, es lo que, como decía Omar, ya vienen haciendo, ya venía haciendo el gobierno de Maduro y es algo que ya claramente estaba dispuesta a hacer Delcy Rodríguez y que lo venían haciendo bajo la égida de la ley antibloqueo. En eso estamos totalmente claros. Pero lo que yo creo que es central es que se desplaza la posibilidad de fiscalización, de discusión y debate. La propia forma como se hizo la aprobación habla de ello. Aquí no hubo un Pérez Alfonso con un famoso voto salvado, no hubo un Ali Rodríguez Araque en el Congreso de la República extendiendo el debate por 4 horas, no hubo nada de eso. Y además el contenido de la reforma saca todo el poder y lo lleva al Ejecutivo Nacional que está en negociaciones con Estados Unidos. Eso es lo que hay que luchar, ¿no? Volver a centrar los espacios de deliberación en la sociedad venezolana y hay que buscar la forma de lograr hacer eso desde dentro y por supuesto también, como viene diciendo Yoletti, con solidaridad desde fuera y también con presión de parte de quienes ejercen poder a aquellos que están gobernando en el país adentro. Gracias. Sí, una importante reflexión que queda es que efectivamente distintas personas se refieren a distintas cosas cuando hablan del pueblo venezolano. La política venezolana tiene grandes complejidades que muchas veces se escapan a sus representaciones en la gran prensa, en la prensa internacional y en muchos debates también internacionales. Yo lo que ahora plantearía en esa perspectiva, entendiendo que hay diversas oposiciones, que hay bueno, una gran diversidad política en el país, bueno, ¿qué significaría una auténtica solidaridad con el pueblo venezolano a nivel internacional en esta coyuntura y en este contexto? Sabemos que para algunos lo interpretan como apoyo al gobierno venezolano, otros lo interpretarían como apoyo a María Corina Machado.
hay diferentes lecturas de qué significa la solidaridad con el pueblo venezolano en esta situación y bueno, mi invitación sería que cada uno de ustedes comente cuál sería su llamado, en qué consiste una auténtica solidaridad con el pueblo de Venezuela. Primero, quiero plantear que cuando hablo de lo adentro no es porque quisiera diferenciar o minimizar a, a los, a las hermanas y hermanos venezolanos que están afuera y que fueron expulsados en el marco de esta crisis y el marco de la represión, sino porque hay una discusión que se da mucho afuera, adentro, sin diferencia espacial, acerca de si es posible lograr conquistas de libertades democráticas, conquistas de derechos sociales, arrancarle cosas al gobierno o derrotarlo con la movilización, la protesta, el ejercicio del derecho al voto incluso, ¿no? Y por eso yo creo que, y es un mensaje incluso para un liderazgo opositor que ya ha pasado 20 días del ataque militar de Estados Unidos y sigue dando vueltas por el mundo sin expresar un mínimo apoyo a la gente que está aquí en Venezuela, movilizándose por la libertad del conjunto de todos los presos políticos, ¿no? Eso es lo que estoy planteando. Quisiera aclarar, creo que Jan Tulo me había traducido en mi propio idioma, en castellano. Pero bueno, la solidaridad con el pueblo venezolano es con el pueblo venezolano, con los que no tenemos libertades y derechos democráticos, los que nos tenemos que autocensurar cotidianamente, con los que fuimos expulsados por millones de nuestro país, por una crisis económica brutal que es responsabilidad de las medidas de la política económica de Chávez y después de Maduro, con aquellos que no cobramos salarios, sino bonos sin incidencias salariales, con aquellos que tenemos problemas brutales para acceder a un servicio público, para acceder a servicios públicos y para acceder a derechos sociales como salud, educación, ¿no? Con esa es la solidaridad, ¿no? No ni con el gobierno ni con ninguna élite política, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Y esa solidaridad debe partir de lo que yo creo que está ocurriendo en este espacio, porque creo que aquí no hay solo venezolanas y venezolanos, sino compañeros y compañeras de otras partes del mundo, que es tener empatía. Yo creo que parte de eso, de tener una empatía con nosotros, los venezolanos, para poder escucharnos y dialogar con nosotros. Es decir, para poder saber por qué un venezolano o una venezolana celebra un ataque de Estados Unidos a su propio país. Por eso tiene sus razones. Y es un terrorismo de Estado que expulsó por millones a los venezolanos del país, que se han hecho millonarios, una nueva oligarquía que nos gobierna, que nos eliminó el salario, que nos tiene sin derechos sociales, que no accedemos a servicios públicos, que vemos su opulencia brutal, asquerosa. Entonces, es decir, hay que tener empatía. ¿Por qué apoyan a Trump? Bueno, hay allí unas razones. Que es irracional, que no debería ser coherente. Sí, no. Pero la política a veces tiene un componente emocional muy grande. Entonces, yo creo que debe partir de la empatía, de poder dialogar con nuestras condiciones concretas, reales, no las que dice Telesur, ni las que dice CNN, no, sino cómo vivimos nosotros, los venezolanos afuera, estigmatizados, con problemas, o los que vivimos adentro. Y eso tiene que partir de empatía para poder dialogar con nosotros. Es decir, si no eres empático, no puedes entendernos. Y hay que ser empático con un pueblo que tiene años sufriendo estas condiciones de vida y una dictadura. Yo le decía, porque me preguntan mucho, ¿no? Porque la gente, yo siempre le digo a algunos colegas aquí, ojalá Venezuela fuese Uruguay, ¿vale? Y no tuviese uno que convertirse en una estrella del rock cuando los bombardea Estados Unidos. Entonces te aparece uno, te quiere entrevistar al argentino, el de Alemania, y uno se convierte en una estrella de rock y aparece la mayor publicidad. Y uno dice, no siéntate culpa, dice, mira, vale, me estoy convirtiendo famoso con el bombardeo a mi propio país. Es una cosa medio cínica, ¿no? Dice, bueno, yo como que no doy más entrevistas ni hago más nada de eso, porque uno siente como esa dualidad, ¿no? Entonces yo le decía a alguno, mira, vale, el día antes de la semana, los meses antes de que capturaran a Maduro o lo secuestraran, llámalo como ustedes quieran, habían detenido a 2 adolescentes de 16 años solo porque eran familia de un militar disidente.
Bueno, aquí pasa eso mucho. Yo lo siento, a veces digo, cuño, ¿será que se van a llevar a mi compañera, a mi pareja, o a un primo, para que yo, es decir, ¿sabes? Una vez claro, me explico. Es decir, Dios mío, aquí me estoy metiendo en peo yo, bueno, que yo me meta en peo en mi peo, pero que yo meta en problemas además, que ocurre, porque eso también lo ha aplicado este terrorismo de Estado. Entonces, bueno, eso tiene que haber ahí, eso parte de la empatía, pues. Una gente que gana un bono de $120 al mes y el bono es el de guerra y el bono de alimentación son $40. Con $160 al mes, al oficial debe vivir un profesor universitario. Entonces tú ves a unos profesores universitarios de Estados Unidos, de Europa, hablando de la Revolución Bolivariana con una bocota. Entonces, bueno, eso no hay empatía y es imposible dialogar con los venezolanos y las venezolanas. Disculpa que me haya extendido y que haya hablado muy alto y muy rápido. Muchas gracias, un abrazo para todas y todos. Pero bueno, obviamente de acuerdo con lo que dice Omar y en ese sentido sí, un poco también quizás haciendo eco a algo que comentaba Venus hace rato, y es que al menos en mi caso, o sea que sí, o sea, en este tema de solidaridad puedo hablar como venezolana, pero también hablo como una persona que tiene espacios de militantismo en las izquierdas en Francia. Eh, para mí el rol ha sido el hecho de, no sola obviamente, pero ha sido el hecho de primero eso, o sea, aclarar las definiciones. Am, si tú, si tú haces solidaridad con el pueblo venezolano, ¿quién consideras tú que es el pueblo venezolano y quién lo representa, pues? Entonces, eso es una primera definición que obviamente cambia completamente las coordenadas de tus acciones. Este, como es de costumbre en este tipo de situaciones, ya, ya se han hecho los llamados necesarios a hacer los viajes que el gobierno venezolano suele pagar a ciertas izquierdas que van y retoman digamos, la costumbre del turismo político y que bien acompañados y bien recibidos, entonces van a hacer la peregrinación de apoyo a la lucha antiimperialista del gobierno venezolano de Rodríguez. Eso existe y es una realidad y bueno, pero digamos que los objetivos, al menos por acá, han sido justamente el hecho de aclarar y de apoyarse en las fuerzas que existen para entonces construir solidaridad con efectivamente los que son, con la gente que está luchando por la libertad de los presos políticos, con la gente que se está reuniendo para hacer luchas sindicales, con la gente que se reúne para hacer luchas políticas en el abajo, en las comunidades, etcétera. Eh, y honestamente creo que, o sea, mucho de eso ha tenido ya de por sí resultados. O sea, no quiero decir que eso tenga ya resultados en las transformaciones de las correlaciones de fuerza en Venezuela hoy. Pero sí hay vínculos que no comenzaron ahorita, no comenzaron con el ataque estadounidense, que tienen años construyéndose y que precisamente gracias al hecho de que tienen años construyéndose, entonces permite hoy en día movilizarse en solidaridad con el pueblo y con claridad al respecto. En ese sentido, por ejemplo, me parece que una experiencia que se debe rescatar, que me parece muy importante, es cómo las fuerzas sindicales en Venezuela han sabido mantener relaciones importantes hacia las centrales y hacia las uniones sindicales a nivel internacional, lo que hace que, o sea, para mí eso me parece fundamental porque entre trabajadores, ¿qué le puede decir un trabajador venezolano a un trabajador de cualquier otra parte del mundo? Pues que las condiciones de los trabajadores son las que Omar está comentando, que no, que en términos de derechos laborales, en términos de salario, etcétera. Y en esa relación entre trabajadores no hay hueco o no suele haber para meter el discurso antiimperialista y el discurso de ahorita no es el momento de pensar en el salario, ahorita no es el momento de pensar en nuestras luchas de abajo. O sea, puede que haya espacios donde eso haya pasado, pero digamos que una de las cosas que yo he visto que han ayudado mucho a clarificar son esas relaciones desde abajo entre trabajadores que tienen claro lo que es y lo que no es derechos laborales. Punto. Es más complejo, pero me parece que también ha habido trabajo justamente desde las movilizaciones feministas, donde todo lo que tiene que ver con el hecho de pensar en los cuidados, en el hecho de pensar en cómo
le queda a las mujeres venezolanas la carga de la crisis y de la crisis económica y política, etcétera. O sea, todas estas cosas han permitido justamente mostrar hacia afuera cuál revolución feminista si una persona puede ir presa por ayudar a una niña violada a abortar. O sea, ¿cuál revolución feminista? Y este tipo de cosas han permitido, de cierta manera, o sea, este tipo de vínculos desde abajo nos han permitido entonces como, de nuevo, clarificar, orientar. Ese trabajo se tiene que seguir haciendo y hay quienes no quieren clarificar y eso también hay que saberlo. O sea, simplemente también saber que hay quienes se presentarán como los grandes defensores de la lucha antiimperialista y en ese antiimperialismo podrá, o sea, hay antiimperialismos que borran a, a los venezolanos. O sea, la lucha es contra el imperio y por lo tanto no es el momento de conversar lo que viven y lo que piensan y lo que luchan los venezolanos en Venezuela. Bueno, entonces nos definimos también muy distinto lo que es la lucha antiimperialista y lo que es finalmente, o sea, posicionarse políticamente en términos de solidaridad. Em, Creo que nada, o sea, para no ser muy larga al respecto, esto para mí es lo central. Hay un tema de definiciones que orientan las acciones políticas y orientan eso, o sea, las empatías, por ejemplo, lo que comentaba Omar. Y creo que buena parte de nuestro trabajo es eso, clarificar y a partir de esas clarificaciones orientar el trabajo político que se puede hacer. Well, I also agree with what both Omar and Yoleti were saying, and I just want. También estoy de acuerdo con lo que Yoletti y Omar estaban mencionando y solo quiero enfatizar algunas cosas. Cuando pensamos en tanto la empatía y el ver quién es el sujeto de nuestra solidaridad, creo que es muy importante tener cautela cuando pensamos en eslogans muy simplistas. Si piensas que tu solidaridad es como, tiene un eslogan como básicamente como, vamos a decirlo, liberen a Maduro, o es solo sobre el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, entonces eso no es lo correcto, estás equivocado. Estás equivocado. La mejor forma de demostrar tu solidaridad hacia el pueblo venezolano. Va más allá de estos eslogans simplistas y tiene que ver con el hecho de todos los segmentos que crean esta sociedad compleja venezolana. Vivimos con décadas de conflicto y una manera intensa de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y esas son las formas de demostrar su solidaridad. Yo diría que los únicos sujetos cuando estamos hablando, de los únicos temas que estamos hablando cuando hablamos de colegas extranjeros o camaradas que puedan apoyarnos y donde podría existir un impacto, cuando pensamos en migrantes venezolanos, por ejemplo, gente en estados vulnerables en los Estados Unidos, en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que es importante reconocer la centralidad de la gente también que está vulnerable fuera. Y que, y que estando allí, si ustedes tienen impacto, organización y capacidad de solidaridad con esas poblaciones, a mí me parece muy importante que estén allí apoyando, ¿no? Así como tanto lo que han planteado Mari y Yoletti, que creo que es central, ¿no? Enfocar nuestra solidaridad en quienes están viviendo, luchando y que luchando por la sobrevivencia y luchando por la capacidad de expresar su voluntad política y su capacidad de organización. Gracias. A ver, yo le pediría a, a las personas del resto del mundo lo que ya han dicho, empatía, que es difícil ponerse en el lugar del otro, pero también le diría que escuchen a los venezolanos, que no es fácil, que no somos una población fácil, que nosotros estamos marcados por muchas particularidades, especialmente por eso, por ser una sociedad rentista, que nosotros no tenemos gran formación política, que tal vez hemos tenido que pasar por este proceso histórico para ver si realmente empezamos a construir una fuerza colectiva, como si lo tienen, por ejemplo, los países del Cono Sur. Nosotros no lo tenemos. Entonces, eh, es muy difícil, yo entiendo, comprender para un europeo que ha pasado guerras, muchas de esas posiciones tan contradictorias que tienen muchos venezolanos, ya que hablo en tercera persona, porque creo
creo yo que no las tengo, pero incluso las puedo tener porque lo he dicho desde el principio, aunque se violó el derecho internacional público totalmente y flagrantemente y termina de poner en riesgo al mundo entero, también es cierto que me inclino por pensar entre lo justo y lo justo, lo legal o lo legal, ¿no? Entonces ahí están todas nuestras contradicciones. Que nos escuchen, que nos escuchen, y lo que dice Yoletti, que las definiciones, entender que Venezuela no tiene la normalidad o la normalidad entre comillas o las características que tienen los otros países, ni siquiera nos parecemos a Colombia, que la tenemos al lado, mucho menos a Brasil. Que nos escuchen y que también traten de hacer el ejercicio mental. Uno, lo que es ser activista y estar en un proceso de represión desde las condiciones que tiene Venezuela, con un salario que no es ni siquiera un salario, o sea, un gobierno obrero que acabó con los salarios, creo que el sueldo mínimo, la pensión, no sé en cuánto están, 0,50 dólares, no lo sé porque ya perdí la cuenta cómo se saca eso porque es bestial la devaluación. Y que no han aumentado a los pensionados, a todos los sueldos mínimos, no han aumentado, no sé ya desde hace cuántos años y que por supuesto toda la crisis se comió los salarios. Que se ponga un poco en el zapato cómo sería vivir si no tienes más opción en un país donde ganes 0,50 centavos de dólar. ¿Cómo sería vivir en un país donde tú no tienes un centro de salud donde acudir, donde la gente prefiere o prefirió, por ejemplo, en el COVID, muchos morirse en su casa antes que ir a un centro de salud en Venezuela? ¿Cómo es vivir en un país que si tú vas en tu coche, en tu auto, y si se te espicha una llanta, un caucho, sabes que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? No por el caucho, porque te pueden parar en la mitad de la carretera, atracarte y pegarte un tiro o secuestrarse. ¿Cómo es vivir en un país donde básicamente se ha convertido en una especie de persecución local? La poca organización comunitaria que hay, en muchos casos, la tiene gestionada el gobierno para someter a la gente de la misma comunidad, chantajeándolos por una caja de comida. Entonces, si nos ponemos en ese contexto, eh, ¿qué pensarían si llega una potencia que, ojo, no lo estoy justificando porque a mí me pareció aberrante y no, yo no fui la de la que me alegré? Lo único que sentí fue, no es injusto lo que le pasó a Maduro, pero es sumamente injusto que le esté pasando esto a la colectividad venezolana después de todo lo que hemos pasado. Pero también es cierto que cómo se sentiría cualquier persona de otro país del mundo viviendo bajo estas circunstancias. Hagamos solamente ese ejercicio mental y qué pasaría, cuál sería la reacción. Y lo otro es que es fácil ser activista en espacios de privilegio. Difícil ser activista es en el campo donde te están persiguiendo. Quizá un elemento aglutinador de todas las formulaciones concretas que pueda tener la solidaridad con el pueblo venezolano, la guía fundamental tiene que ser reconocer y reivindicar el derecho del pueblo venezolano a decidir su destino. Actualmente quienes están decidiendo, y eso lo ilustraba lo que decía Tulio sobre esta legislación petrolera que se reformó sin que nadie conociera el contenido de lo que se estaba discutiendo, simplemente como fruto de una negociación entre Trump y Delcy Rodríguez. Bueno, ahí evidentemente quienes están decidiendo son el gobierno de Estados Unidos y ese gobierno de facto que encabeza Delcy Rodríguez. Tendríamos que avanzar hacia una Venezuela en la que el pueblo venezolano verdaderamente tome las riendas de su destino. Voy a leer algunos comentarios y preguntas de las personas que han estado siguiendo esta conversación con la idea de que quienes han estado conversando pues puedan abordar los comentarios o preguntas que quieran y también hacer sus comentarios finales de cierre o despedida. Em, Alguien comentaba, bueno, que la pregunta es si es posible organizarse y movilizarse de manera pública en Venezuela actualmente, cuáles son las condiciones actuales para la organización política. Otro de los comentarios o preguntas pide elaborar un poco más sobre la percepción que hay sobre la posibilidad de negociaciones previas
supongo que se refiere previas al 3 de enero, entre sectores del chavismo y Trump, eh, que han permitido la continuidad que vemos actualmente post-Maduro. Otro de los comentarios va, si se pudiera comentar, si alguien quiere hacerlo, comentar un poco el contexto actual de la economía política de Venezuela y en ese contexto qué significa liberalización, que es un término que se usa mucho para describir la política de Delcy Rodríguez. Si el régimen cree que sea capaz de posponer la posibilidad de una transición política a través precisamente de esas concesiones económicas que estaría haciendo Estados Unidos. Otra pregunta es si al hablar de un fracaso colectivo, si eso es posible en un contexto de dictadura militar, ¿qué rol puede tener la diáspora venezolana en un proceso de construir algo desde abajo? Si se pudiera hablar algo sobre la liberación de algunos presos políticos, si eso indica algo sobre el régimen en general. Si desde de la perspectiva democrática se ve que hay nuevos realineamientos o nuevas coaliciones políticas en el país luego del 3 de enero. ¿Y qué contribuciones pueden hacer sectores de la izquierda independiente o organizaciones sociales o socialistas democráticos para un programa mínimo como de transición democrática, recuperación económica y social? Bueno, rápidamente. Posible, claro que es posible organizarse en Venezuela y movilizarse. Por supuesto, bajo, no está garantizado, que es distinto. En este momento hay eh, familiares, activistas de derechos humanos, militantes, activistas de posición de izquierda y del chavismo crítico que están acompañando estas movilizaciones, estas vigilias, exigiendo la libertad de todos los presos políticos, que yo creo que es clave. ¿Es clave por qué? Porque obliga al gobierno a demostrar cuál es su vía de realidad. Si de verdad va hacia la transición ordenada y negociada o va a un madurismo sin Maduro. Mientras más presionemos movilización en la calle por la libertad de los presos políticos y por derechos concretos, vamos a poder medir de verdad si el gobierno reprime o no. Y eso también tendría un costo para Trump, porque si el gobierno que se supone está tutelado a Trump reprime en Venezuela a gente que pide la libertad por los presos políticos, a gente que está pidiendo derechos mínimos salariales y sería un costo también, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible. Desafortunadamente la mayoría del liderazgo opositor está en otro foco. María Corina haciéndole lobby a Trump y gente como Enrique Capriles Radosky haciendo lobby parlamentario y hablando de democracia, pero sin llamar a movilizar, ¿no? Entonces, pero por lo menos lo pone en contexto, ¿no? Lo pone en agenda, ¿no? Que tiene un peso, desafortunadamente muy desprestigiado, ¿no? Pero lo pone allí, ¿no? Y por eso creo que sí, sí es posible, pero no está garantizado por el Estado, ¿no? Sino que está reprimido por el Estado. Yo le decía a algunas personas cercanas, le decía, mira lo que está pasando. Mientras el gobierno libera más presos políticos, aumenta más el control policial y militar del centro de Caracas. Por ejemplo, el gobierno nunca había cerrado la avenida Urdaneta y empezó a cerrar la avenida Urdaneta, ni siquiera después del 28 de julio, empezó a trancarla. Y yo decía, bueno, hasta para ir para el trabajo uno lo jode. Pero es decir, eso, pues es decir, el gobierno libera, por un lado libera a presos políticos de manera muy paulatina, que por eso yo creo que están ganando tiempo y no están haciendo una transición democrática o ordenada o negociada, y por otro lado aumenta brutalmente la presencia policial, igual o más que después del 28 de julio, policial y militar. Entonces, pero sí es posible movilizarse y sí es necesario, que es lo más importante, ¿no? Yo también quisiera responder el tema del tema del fracaso y de la derrota. Bueno, para las élites políticas opositoras es un fracaso. Y claro que es un fracaso. Es decir, las dictaduras militares en muchas partes del mundo se han disputado a partir de movilización social y popular. Entonces, claro que es un fracaso haberle apostado todo a la intervención extranjera y que por ahora pasemos de Maduro a Delcy Rodríguez. Pues por ahora estamos en un madurismo sin Maduro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un fracaso, ¿no?
Lo otro que quería comentar de los acuerdos. Yo creo que descifrar si son esas negociaciones fueron reales o no, sí tiene una especificidad, pero yo creo que lo que es que demostrar y evidenciar que en la actualidad hay una alianza de facto entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez. Es decir, es de facto, está allí. Delcy Rodríguez es la que le garantiza orden interno en Venezuela, es la que le está va a garantizar petróleo y es la que quiere garantizar el pago de la deuda externa. Una deuda externa que nosotros también tenemos que empezar a poner en foco para rechazar porque es una deuda odiosa, porque hay mucha hipocresía. Hasta hace poco se decía que Maduro no podía hacer acuerdos internacionales porque era una dictadura. Ah, bueno, y Delcy Rodríguez sí puede hacer acuerdos internacionales. ¿Tiene legitimidad democrática? ¿De dónde? ¿Tiene legitimidad para hacer acuerdos con Trump? ¿Tiene legitimidad para pagar deuda externa? ¿Ah? Ella sí, ¿no? Para asumir más deuda externa. Entonces, bueno, eso por allí. Y lo otro es lo que vi en el chat acerca del sionismo. Bueno, yo quiero explicar, yo quiero decir que a mí no me sorprende que Nicolásito quiera restablecer las relaciones con Israel, porque desde al menos el 2019, el gobierno de Nicolás Maduro viene desarrollando una política de acercamiento de acercamiento y de alianza con el movimiento evangélico pentecostés. Y entre eso la clave ha sido Nicolásito, que es el vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSV. Y allí se ha hecho el bono al buen pastor, lo creó Maduro. Creó el Día Nacional del Pastor, que de paso lo superpuso con el Día del Maestro, el 15 de enero. Creó o anunció la Universidad Teológica Evangélica. Creó el plan Mi Iglesia Bien Equipada, para equipar las iglesias, tanto evangélicas como católicas. Creó el Día de la Marcha Nacional por la Paz, por Jesús, ¿no? Trajo al pastor evangélico keniano David Owenón, y ha venido una alianza muy fuerte que ahí estaba Nicolásito y está Naú Fernández, ¿no? También que es el jefe de gobierno. Entonces, a mí no me sorprende eso y no y uno se da cuenta porque la solidaridad ante Palestina formal del gobierno muy poca. Ha sido muy poca en comparación. Yo fui a Bogotá y bueno, Bogotá está llena de anuncios y aquí ha habido muy poco, no ha habido ni siquiera acciones, movilización ni nada, ¿no? Y Maduro fue muy comedido con Israel porque tiene una alianza con los evangélicos de Venezuela y porque yo creo que es un evangélico, aunque no lo he dicho nunca públicamente, porque también le tiraba puente a los católicos con el tema de José Gregorio Hernández y la monja Carmen Rendiles y el Papa Francisco y todo el tema este. Entonces, sí, Marcolina Machado es sionista abiertamente, pero también hay sionismo dentro de la cúpula del gobierno. Hay evangélicos dentro del gobierno que tienen cercanía con Israel, que quieren acercarse a Israel, y también entre las Fuerzas Armadas, donde hay un peso muy grande de los sectores evangélicos, y esto lo saben muy bien las feministas venezolanas, porque muchas veces se han movilizado con la campaña por el aborto, la campaña, la Ruta Verde, Madre si debe sido, y han conseguido un obstáculo muy fuerte en la agenda religiosa y evangélica del chavismo. Muchas gracias y bueno, no, creo que no voy a responder más ninguna porque si no, no dejo para más nadie y bueno, ¿sabes? La verborrea se le pega a uno. Muchas gracias, un abrazo para todos. Yo me tengo que desconectar. Me disculpan de verdad, tengo un compromiso familiar ineludible, médico. Bueno, muchas gracias por este espacio. Y a las amigas aquí que conozco y amigos, Simón, Chili, Alejandro, a Elvira, a Yoletti, a Antulio, ahora a Venus también. Y un abrazo y sigamos luchando de donde nos toque por que Venezuela, los venezolanos y las venezolanas, el pueblo recupere sus derechos y libertades democráticas y pueda construir una alternativa que para mí tiene que ser socialista, pero bueno, que por lo menos nos permite en condiciones de libertad luchar por nuestras condiciones de vida más mínimas, pues también. Un abrazo. Gracias. A ver, Omar la puso bombita porque yo expuse lo de la crisis del Estado laico en uno de los comentarios y tengo que decirlo. Hay una barbaridad de la avanzada de los evangélicos y los católicos dentro de la influencia del Estado. Y no es porque Venezuela haya sido muy laico siempre, pero se suponía
que con un gobierno progresista íbamos a tener una real separación de Estado e Iglesia y ha sido todo lo contrario. Incluso ha sido bastante aberrante y precisamente lo decía nosotras, las feministas, lo hemos vivido en carne propia con los casos que he llevado. Le tengo dos anécdotas para cerrar y despedirme para que tengan conciencia de la bestialidad conservadora que tenemos en los espacios de poder. Por eso no es raro que se hayan aliado con Estados Unidos, más allá del tema del petróleo, por supuesto, de los recursos y etcétera, sino que son dos gobiernos autoritarios anclados en estas iglesias que terminan siendo represoras. Y bueno, perdón por los creyentes, pero o sea, las religiones patriarcales son las que han acabado con la humanidad entera. En Venezuela hace 3 o 4 años hay pastores que son diputados, cosa que se supone va contra la ley, porque cuando tienes un cargo de ejercicio público tienes que ser de estado seglar. Pero hay 3 o 4 diputados que son pastores y lo pueden buscar en YouTube. Ellos pidieron públicamente en una reunión de la Asamblea Nacional que ni siquiera se llegue a discutir ni la despenalización del aborto ni el matrimonio igualitario. Eso es sumamente grave. Las compañeras feministas en ese espacio participé, se hizo la primera audiencia temática sobre los derechos de las mujeres en la CIDH, eso fue en noviembre del 2021, donde lo principal que expusimos es el atraso que tiene Venezuela sobre los derechos sexuales y reproductivos. Una vez terminamos la audiencia, inmediatamente al otro día salió un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, obviamente criticándonos y hablando que Venezuela era un pueblo apegado a Dios y que jamás se aprobaría el aborto. Y lo mismo hizo todos estos espacios que desconozco el nombre porque sé que son colectivos muy fuertes de evangélicos, sacaron sus comunicados. O sea, la avanzada del conservadurismo y antiderecho en Venezuela viene a paso de vencedores desde hace muchos años y no estamos dando el debate porque no son temas principales en Venezuela, lo de siempre, la coyuntura, como si los derechos humanos de las mujeres fueran algo accesorio. Y no es debate ni dentro de las filas de la izquierda, ni del gobierno, y mucho menos dentro de una fila de oposición conservadora, donde además reproducen el mismo discurso ambos bandos enfrentados, como si de verdad fuera una lucha binaria entre el bien y el mal, y no todas las peculiaridades y todas las aristas y las complejidades que tiene la crisis venezolana que derivó en este desagradable momento de la historia que estamos viviendo. Gracias por este espacio. Tienen que repetirse mucho más espacios como estos porque han monopolizado los dos polos opuestos, han monopolizado el debate público sobre Venezuela y la realidad va mucho más allá de estos agentes que luchan por el poder y no por el bienestar de la colectividad venezolana. Bueno, de nuevo, gracias por los comentarios y las preguntas. Quizás, o sea, tocaré como tres temas. No sé si logro entonces terminar de responder las preguntas que quedan, pero lo intento. Digamos que, bueno, hay una pregunta respecto a la liberación de los presos políticos y lo que eso indica sobre el gobierno. Bueno, yo lo que realmente quisiera decir, y que en parte colinda lo que decía Omar hace rato, es que estamos hablando de liberación, pero no es el término correcto. En Venezuela las organizaciones hablan de excarcelación. Eso implica personas que salen de la cárcel, pero se mantienen bajo un juicio, están esperando juicio, se mantienen acusadas y entonces por lo tanto se mantienen en un régimen de que no pueden hablar en público, a veces deben presentarse con cierta regularidad entonces a las autoridades, no tienen necesariamente libertad de circulación, a veces de hecho incluso no pueden salir de la ciudad en la que están, obviamente no pueden salir del país. O sea, un conjunto de cosas que implica que no podemos hablar de liberación. Y esto implica entonces que lo que sucede con respecto a los presos políticos es más símbolos y señales enviadas efectivamente hacia Trump y hacia la administración estadounidense, mucho más de lo que eso tiene como corolario respecto a verdaderas concesiones, o no concesiones, sino verdaderas, bueno, sí, concesiones hacia el pueblo venezolano como tal. Con esto no quiero aminorar en lo absoluto lo que no puedo imaginar el enorme alivio, la enorme felicidad que debe ser para los que salen de cárcel, salir de cárcel.
y poder abrazar a sus seres queridos y no seguir arriesgando, porque las vidas de la gente que está en la cárcel están en riesgo, no solamente porque están en la cárcel, sino porque están en condiciones carcelarias, bueno, en las cuales justamente ya sabemos que la gente muere allí adentro. Es simplemente el hecho de que políticamente hablando no es un gesto hacia la apertura política y la democracia en Venezuela. No es eso. Es un gesto en donde los presos políticos siguen siendo moneda de negociación. Y de hecho, eso está tan claro como está tan claro que de hecho las cifras anunciadas no son las que se confirman bueno, y por esas mismas razones que vemos, entre otras, o sea, o por esas razones vemos también las vigilias que están sucediendo frente a los centros de retención y vemos en particular, de hecho, que ya hay familias que digamos, han buscado hacer que se vayan de allí, han buscado reprimir las vigilias también, pues, sí, reprimir. Bueno. Entonces, eso por una parte. Respecto al tema de los programas de transición democrática o la búsqueda de transición democrática desde un punto de vista de izquierda, desde un punto de vista socialista, Em, bueno, creo que mucho o sea, primero tomemos en cuenta que precisamente es un momento también en el cual hablar de transición es muy complicado. O sea, para mí es muy difícil empezar a decir que estamos en un momento en el que se está construyendo una transición democrática. O sea, yo entiendo qué es lo que queremos, yo entiendo qué es lo que buscamos, pero o sea, yo personalmente no puedo hablar de este momento como momento de transición como tal. Sin embargo, tomando esto, o sea, tomando eso como el marco, si volvemos a la idea de transición, o al menos a la idea de tratar de buscar en este momento espacios, huecos, o sea, qué es lo que nosotros podemos pedir. Em, hay hay distintas expresiones de las izquierdas venezolanas que llaman a renacionalizar la política. O sea, el hecho de que efectivamente estamos frente a efectivamente la imposición imperialista, estamos frente a estrategias donde mucho del conflicto político también se ha internacionalizado como, bueno, tanto porque el gobierno ha reprimido a las fuerzas de oposición tradicional en particular, no solamente, y como porque ha sido estrategia también de algunas fuerzas llevar el conflicto a esos otros lugares. Entonces, mucho de lo que me parece que circula como análisis y como petición es que o sea, se vuelva hacia la idea de que mm, entre venezolanos resolvamos los problemas, pero no. Esto lo digo tomando en cuenta que yo sé cuánto este eslogan también es muy instrumentalizado. O sea, hay mucho de Let Venezuelan people decide themselves. Sí, bueno, o sea, honestamente tenemos mucho rato tratando de decir nosotros también. O sea, no nos vengan a echar el cuento, que es que ahora nos van a decir cómo vamos a darnos cuenta que en realidad deberíamos haber resuelto nuestros problemas entre nosotros. O sea, tomando en cuenta esta instrumentalización que existe, no implica que efectivamente, y ahí sí colindo, bueno, con Omar que tiene mucha, me parece mucha fuerza y mucha claridad en esto, y es que él decía, me parece que tuvo unas palabras muy justas. En un momento dijo em, que retomar la capacidad, digamos, de hacer política es ejerciéndolo, ¿no? O sea, es el hecho de que, o sea, no vamos a poder pedir permiso, sino y estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer, y esos pequeños pasos que vamos dando son nuestra herramienta. O sea, no estoy diciendo que sea la única capacidad que, digamos, no. Con esto quiero decir, perdón, para aclarar, es que el hecho efectivamente de que haya gente haciendo vigilia es un ejercicio de lo que justamente estamos buscando, retomar poder desde abajo. El hecho de que hablemos acá es una manera justamente de hacer lo que estamos buscando, ejercer poder desde abajo. Y esto me conlleva entonces al tema de las diásporas. O sea, Em, yo no pretendo que todos los actores pertenecientes a las diásporas venezolanas estén en la misma posición que yo, es decir, de querer vincular con las izquierdas a nivel mundial para construir desde allí solidaridad con los venezolanos y las venezolanas. Sin embargo, efectivamente, como dijo Antulio, o sea, una de las cosas es el tema de que hay poblaciones venezolanas en situaciones de precariedad por todas partes del mundo. Eso es una manera también, o sea, ejercer solidaridad con esas poblaciones precarias es construir también nuevamente como capacidad de acción para los venezolanos y desde los venezolanos. Pero al mismo tiempo, de nuevo, estas son cosas que quizás son complejas decirlas, pero entiéndase que
hay cosas que nosotros podemos aportar desde afuera que tienen que ver con hechos muy técnicos. O sea, pueden ser cosas, o sea, no quiero, hay cosas que no se pueden decir en una reunión pública, pero hay cosas que tienen que ver con organización, con capacidades de organización técnicas, con comunicación, como lo que estamos haciendo ahora, que no son para nada evidentes para los que están en Venezuela. Y que nosotros, o sea, podemos aportar en ese sentido. Hay cosas que tienen que ver con realmente, no solo lo que decía yo hace rato, definir, acompañar los ejercicios de redefinición y de resignificación de lo que es la solidaridad con los venezolanos, sino entender que a nivel internacional hay muchas organizaciones que ya han sabido ser solidarios de manera práctica y de manera material con Gaza, con Rojava, con etcétera, y ese tipo de acciones que tienen que ver con una cierta materialidad y una cierta tecnicidad de lo que se requiere para organizarse en Venezuela, nosotros podemos buscar crear ese apoyo y dar ese apoyo. Con esto, nuevamente, muchísimas gracias y nada, o sea, con toda sinceridad, hace mucho bien también estar en esta conversación con ustedes. Muchas gracias. Yo no quisiera abusar mucho del tiempo de la gente y lo que voy a decir es responder muy brevemente el comentario sobre la economía política y la liberalización económica como estrategia para extender el poder del gobierno, ahora el itinerato de Delcy, el itinerato de los Rodríguez de facto, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que Delcy Rodríguez, primero con Tarek El Aissami y luego ella sola junto con su hermano Jorge Rodríguez, son los arquitectos de la liberalización económica que ha venido ocurriendo dentro del madurismo desde alrededor del año 2018, más o menos. Y como dijo Omar claramente, y como también mencionó Simón, ha habido en ese trayecto alianzas que se han ido construyendo muy importantes de parte del gobierno venezolano con sectores productivos de la élite económica venezolana histórica, tradicional, así como de las nuevas élites que se han beneficiado de las reformas económicas que ha llevado a cabo el gobierno. Y otro punto que yo creo que es importante es que esa liberalización que hemos descrito como una liberalización informal, en muchos casos desorganizada, en otros casos también, como claramente explicó también Yoletti, de una forma patrimonial en el que se ha repartido un poco la hacienda a grupos irregulares incluso y otros. Esas reformas han estado ocurriendo de formas soterradas, muchas veces sin claridad, sin ser vistas al público, etcétera. Y tenían varios puntos que faltaban, varios escollos, uno de los cuales es indudablemente la industria petrolera. Y yo creo que en este momento coinciden y entran en una confluencia actores aparentemente antagónicos, Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez, para avanzar en una agenda que consideraban muy difícil poder llevar a cabo de manera frontal. Entonces, bueno, en cuestión de horas tuvimos ayer un cambio a la ley orgánica de hidrocarburos y efectivamente es como que un punto cumbre en esa liberalización que ahora lo que podemos presumir es que se va a hacerse de manera más acelerada y más evidente. Ahora, eso efectivamente, y eso es lo que tiene que ver con lo que ha dicho Omar muy claramente, se conecta con el deseo de permanencia en el poder. No, esto no es una elección económica que va a ser acompañada de apertura política necesariamente. Los gestos de apertura política, las excarcelaciones que están ocurriendo y cosas así, son plenamente basadas en la sobrevivencia y en cálculos elementales de intercambio con Estados Unidos. Eso es por ahora, ¿no? Nos corresponde a nosotros buscar la forma de romper allí y de avanzar más allá de eso, pero la intención es extender la estabilidad de este régimen político. Y ahí está la clave de esa liberalización económica. Es lo que hemos denominado un capitalismo autoritario. Es buscar cierta liberalización económica para el sostenimiento del régimen en el poder. Obviamente nos corresponde a nosotros, como hemos ido diciendo poco a poco, pero a partir de solidaridad, de presión externa y de movilización interna, romper esos espacios y buscar retomar la política a partir de los movimientos sociales y la organización social venezolana desde adentro. Muchas gracias. Nuevamente, agradezco mucho este espacio y es un gusto verlos a todos y a todas. Bien, bueno, en el espíritu del 23 de enero, que para quienes no lo saben, no están muy al tanto de nuestra historia, fue
la gran rebelión popular contra la dictadura de Pérez Jiménez en 1958. Cerramos esta conversación agradeciendo a todos los que han participado y le paso la palabra a Amanda para que ya dé las palabras finales. Gracias. Muchas gracias a todos. Voy a hablar muy brevemente nada más para decirles que se mantengan en contacto con nosotros. Alejandro acaba de dar nuestra información en el chat. Nos pueden buscar, si buscan Venezuelan Worker Solidarity, nos pueden encontrar online. En Instagram estamos @VZLA Voices. Ahí estamos hablando. Obvio, infinitas gracias a los ponentes del día de hoy. Escucharles cada vez que tenemos estas reuniones es demasiado excelente. Y sí, espero que se mantengan en contacto con nosotros y que podamos tomar acción acerca de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy acerca de construir solidaridad internacional con todos los venezolanos. Así que, ay, muchísimas gracias a los intérpretes también, por supuesto. Em, este trabajo no podría ser posible sin ustedes y no podría ser posible llevar esta conversación a una audiencia internacional. Así que muchísimas gracias y quédense pendientes porque esta conversación va a estar grabada y publicada, traducida en inglés y en español. Así que sí, creo que eso es todo. No sé si hay algo más que todo. Excelente. Bueno, que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Mil besos y en solidaridad con ustedes.